Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, reitero el saludo a los señores congresistas de la comisión. Voy a tomar como referencia para la intervención la carta en la cual se me convoca a esta comisión, en la cual se hace referencia a las declaraciones realizadas por el señor Óscar Eduardo Valdés Dancuar, quien afirmó que usted sostuvo reuniones refiriéndose a mi persona con la señora Nadine Heredia Alarcón durante su gestión como ministro de Vivienda, debiendo precisar el motivo de las reuniones y o comunicaciones y demás hechos relacionados con la presunta usurpación, intromisión o injerencia de la primera dama Nadine Heredia Alarcón, con la función que usted desempeñaba como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como las acciones tomadas al respecto por el entonces presidente del Consejo de Ministros, Óscar Eduardo Valdés Dancuar. Al respecto, voy a referirme al texto que acabo de citar de la carta de invitación, puesto que no conozco las declaraciones en específico del exministro Valdés Dancuar. Y al respecto, como corresponde a una comisión investigadora, lo que puedo expresar es que tales reuniones nunca han sucedido. A través de los medios he escuchado declaraciones del señor Valdés y entiendo que lo que se refiere es que en una reunión convocada por Presidencia del Consejo de Ministros, que para esto y para efectos de poner el contexto, las oficinas de la Presidencia del Consejo de Ministros se encuentran en un ala del Palacio de Gobierno. Y sí, ciertamente, en algunas reuniones que nos convocó, seguramente me visto saludar, conversar lo que se puede conversar en un pasillo, porque es un pasillo de acceso para las reuniones, pero más allá de este tipo de interacciones, de saludarla en eventos o cuando se encontraba, porque entiendo que también a veces pernoctaba en casa de gobierno, no he tenido más relación que esa. Entonces, para resumir, no he tenido ningún tipo de despacho, no corresponde. Y también para contexto, he podido ver por el monitor la intervención del exministro Otárola. Mi relación con la señora Nadine Heredia es una relación como la que corresponde con la esposa del jefe de Estado. Y al respecto debo indicar que yo he tenido contacto y fui convocado para ser ministro de Vivienda al inicio del gobierno anterior, mediante una convocatoria directa del señor presidente Ollanta, que me convocó a una reunión en Naciones Unidas cuando ya fue electo presidente. Tuve una conversación con él, no volví a saber y luego me convocó para plantearme ser ministro de Vivienda. Al respecto debo indicar que en esa reunión le manifesté al señor presidente, no olvidemos que el contexto en ese momento era respecto de cuáles eran las políticas que se iban a impulsar desde el gobierno, respecto a que mi posición y bueno, mi conducta como funcionario público siempre había sido una que no necesariamente, de hecho, no coincidía con aquello que había sido planteado en la famosa gran transformación, sino que más bien mi conducta y mi visión personal era una más bien del libre mercado y de otro tipo de tendencias. A pesar de ello, el señor presidente me ofreció el cargo y lo acepté. Durante mi desempeño como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento he tenido un intenso trabajo de coordinación con el señor presidente. Hemos trabajado en varios proyectos, hemos realizado viajes al interior del país y en general mi relación de despacho, porque acá hay un tema que creo que es importante precisar, ha sido como corresponde, exclusivamente con el presidente, y no solamente ha sido un despacho con el presidente, sino que ha habido una relación bastante intensa por la naturaleza del ministerio, que tiene una presencia a nivel nacional. Voy a pasar a referirme ahora a las circunstancias en que se produjo la designación como presidente del Consejo de Ministros y el desarrollo de tal función durante el periodo presidente del señor Ollanta Humala. Fui convocado por el señor presidente a Palacio. Cuando me reuní con él, me propuso asumir esta responsabilidad. No es mi perfil el de político, yo entendía que lo que se requería en esa función era un manejo más bien político. No olvidemos que se estaba en la coyuntura en la cual había renunciado el ex primer ministro Villanueva y que por tanto había una situación fundamentalmente política que tenía que ser abordada. A pesar de ello, el señor presidente me insistió en esta situación. Terminé aceptando como es evidente. Conversamos sobre el tema de la asignación del nuevo gabinete. Me comentó que el señor Villanueva ya había presentado su renuncia para ver de los plazos
y pues evidentemente cuando esta renuncia ya había sido presentada, pues correspondía hacerle algo de manera inmediata, es así que al día siguiente o al día subsiguiente se procedió a la juramentación. Cuando tuve mi presentación al Congreso para investidura, uno de los temas que estaba era este tema de las intromisiones, o las supuestas intromisiones de la señora Nadine Heredia. Mi experiencia concreta en prácticamente 2 años y medio de despacho y de trabajo muy cerca con el señor presidente, pues, a mí, mi experiencia personal, mi experiencia concreta era de que esta interferencia pues no existía, y en donde puedo asegurarlo con absoluta certeza es en mi caso, porque como digo, tenía una interacción bastante estrecha con el señor presidente. Por ello es que, y probablemente este fue un error político en su momento, cuando se abordó la presencia de investidura, había una, digamos, una opinión en el sentido de que tenía que hacerse un deslinde. Tal deslinde efectivamente no se hizo de la manera, digamos, como se esperaba que fuera, porque en mi opinión, y esto era una opinión política, en el sentido de que hacer un deslinde respecto a una situación que a mí no me constaba, no correspondía. Sin embargo, efectivamente lo que pasó, y esto ya es público, es que hubo un impasse en el tema de hacer el voto de investidura. Tuve reunión con diferentes bancadas en el intermedio, que fue una segunda votación donde finalmente se habló de investidura, y allí los representantes políticos de las distintas tiendas pues me hicieron, digamos, con ellos este tema, los términos que estoy comentando ahora, de que no cabía, en mi opinión, hacer un deslinde respecto a circunstancias que a mí no me constaban y que en todo caso eso podría ser tomado, y acá uso, si me permite, y por medio de la presidencia, este dicho de satisfacción no pedida por probabilidad manifiesta. En todo caso, dadas las circunstancias y la situación de impasse, yo les había hecho, por supuesto, como corresponde, y algo que en verdad no costaba absolutamente nada, hacer el debido deslinde. Lo hice y aseguré respecto de que en el negado caso que esto pudiera haberse dado, pues durante la gestión esto no sería de esa manera. Es tanto así que desde la presidencia del Consejo de Ministros se hizo un comunicado de prensa y hubo declaraciones en el sentido pues de que era una situación de que en el supuesto negado que existiera pues no se iba a permitir de ninguna manera. En lo concreto, a lo que acometimos bajo mi gestión en la presidencia del Consejo de Ministros fue bueno, estrechar la relación con los ministros. Durante los casi 2 años y medio hubo reuniones con el presidente del Consejo de Ministros, de despacho, de coordinaciones. Lo que se hizo durante mi gestión fue incrementar estas reuniones de despacho. De hecho, había prácticamente de manera semanal y previo al Consejo de Ministros, que también era semanal, pues reunión con los ministros a efectos de establecer con claridad, ¿no es cierto?, una línea de gobierno que además, dada la situación coyuntural de ese momento, se requería. Eso es lo que puedo yo expresar inicialmente y, por supuesto, señor presidente, por su intermedio, acá a disposición de los señores congresistas a efectos de responder las inquietudes que puedan manifestar. Gracias, señor René Cortés. Tiene la palabra el congresista Mauricio Mulero. Presidente, en agosto del año 2014, el señor René Cornejo fue nombrado presidente del Consejo de Ministros y tuvo que pasar por la contingencia constitucional de venir al Parlamento a solicitar el voto de confianza, voto que le fue denegado por 70 y tantas abstenciones que se emitieron en ese momento y que generó toda una discusión jurídica. El elemento de fondo por el cual la mayoría de los miembros del Parlamento que en ese entonces manifestábamos nuestro punto de vista con relación al voto en contra de la investidura del señor Cornejo era que era demasiado notoria la presencia política de la señora Nadine Heredia en distintos temas de orden público. 2 semanas después, el señor René Cornejo fue investido con los votos de 66 parlamentarios, gracias a que uno de los partidos que se había abstenido varió su voto a favor, que fue el Partido Popular Cristiano. Y manifestaron ellos de manera expresa que esto había ocurrido porque habían sostenido una reunión con el señor René Cornejo, en la cual el René Cornejo les ofreció, cosa que cumplió mediante la dación de un documento, que iba a garantizar que la señora Nadine Heredia no iba a tener más injerencia en los temas de la conducción del gabinete ministerial. La pregunta, más que pregunta, presidente, es el contexto de este tema que nos lo cuenta
del señor René Cornejo, en la medida en que es evidente que si él se comprometió a esta circunstancia, tiene que haberlas conversado con la señora Nadine Heredia, le tiene que haber dicho: mire usted, señora, yo voy a decir esto porque yo necesito el voto de investidura, si no el gobierno se cae. De manera que lo invito a que pueda, por favor, relatarnos su punto de vista alrededor de todo este episodio. Para que responda, señor René Cornejo. Por su intermedio, señor presidente, pues esta conversación no se dio porque era absolutamente innecesaria. De hecho, como ya he indicado antes, esta injerencia no me constaba. De hecho, definitivamente ni lejanamente se había dado en mis funciones como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Y era un tema, digamos, que no era más que reafirmar lo que es correcto hacer. Y es que es inadmisible, en verdad, y me disculpan, yo sé que acá algunos van a tildarme de ingenuo, es que los ministros despachamos con el presidente, tenemos responsabilidad personal. Al respecto, un tema que se ha mencionado y yo quiero allí abordarlo es, durante los prácticamente 3 años que he estado en el gobierno, durante los consejos de ministros, no una sola vez la señora Heredia ha estado ni siquiera cerca del lugar, porque no correspondía. Y lo menciono, y mencionarlo es como, nuevamente, poner en cuestión la situación. Pero sí, pues ya el tema está sobre la mesa y es decirlo, precisarlo. La señora no participa en el Consejo de Ministros, no participa en los despachos, que en mi caso he tenido tanto como presidente del Consejo de Ministros como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En relación, como ya he adelantado con el señor presidente, que además empezó prácticamente con la designación, no lo conocía de antes, de hecho ya he expresado mi posición política era distinta, ha sido una de compromiso que había asumido, que más que con el gobierno, y creo que corresponde a servidores públicos era con el país, fue el dedicarme a los temas que me correspondían en el sector. Para cerrar y para que no se sienta que todo esta vuelta elude la respuesta que le dé al inicio, es, por supuesto que no tiene que consultar nada absolutamente. En todo caso, podría haber correspondido consultarlo con el señor presidente. Sin embargo, consideraba que esto era simplemente ratificar lo que era mi convicción y lo que, por supuesto, era mi función elemental y básica, que inicialmente, ya lo dije, consideraba que no era necesario decir, sí, voy a cumplir mis funciones, pero por supuesto que no va a cumplir sus funciones cuando asume una responsabilidad de este tipo. Colega Mauricio Mulia. Presidente, yo me voy a permitir solicitar que se cite más adelante a quien era vocero del Partido Popular Cristiano en ese entonces, el congresista Javier Bedoya, mi banco, a efectos de redondear el estudio que estamos haciendo de este episodio, porque sin duda la respuesta del señor Cornejo es una respuesta típica de decir, bueno, aquí no pasa nada, todo está muy bien, pero supondría, vistas las cosas ya en perspectiva, que los miembros del Partido Popular Cristiano son todos unos ingenuos que se creyeron el cuento de que había aquí una intervención de la señora Nadine Heredia y después cambiaron su voto a favor del señor Cornejo sobre la base de una promesa de un hecho inexistente. Entonces, francamente, todos los peruanos estábamos ahí en el aire y, bueno, y el señor Cornejo engañó en términos, digamos, políticos al Partido Popular Cristiano y dice, no hay ningún problema, si en realidad nunca ha habido, que no sé qué, y entonces el Partido Popular Cristiano creyó y volteó su voto, francamente. Bueno, pero las cosas se hacen así, desafortunadamente, en nuestro país. Pero el propio señor Cornejo, presidente, sí reconoció, acá está. Esta es una información del diario Perú 21. René Cornejo admite que existen coordinaciones entre ministros y Nadine Heredia. Y dice que las coordinaciones se daban porque la señora Nadine Heredia era presidenta del partido. Y como se necesitaba coordinar con la bancada, entonces era normal y lógico que el presidente del partido estuviera ahí. Dice, el primer ministro señaló que este tipo de acciones se da con distintas bancadas del Parlamento, lo cual también era falso. Nuestra bancada nunca fueron a hablar con el presidente García, ni sé si con la bancada suya, el presidente o la bancada de otro partido. No, bueno, pero aquí se dice con distintas bancadas, incluyendo a Gana Perú, descartando así la existencia de una injerencia heredia, lo cual se discute tras la difusión de una entrevista que ha iniciado nuevamente la discusión de su rol en el gobierno del señor Ollantumal. René Cornejo afirma que Nadine Heredia ya no operará en el gobierno. O sea, ya no operará en el gobierno.
el presidente del Consejo de Ministros señaló que los ministros tendrán un rol más preponderante en el gobierno y habrá más presencia de ellos en el terreno político, obvio, porque ya no la tenían, pues eso es lo que estaba diciendo. Mientras que el rol de la primera dama, Nadine Heredia, solo se dará en el espacio político, o sea, todavía había un rol para ella, ¿no? Por su designación como presidenta del Partido Nacionalista. Cornejo, que mañana él y su gabinete se enfrentará a una nueva votación en el Congreso por el voto de confianza, que la obtuvo pues gracias a esas declaraciones, explicó una vez más que Heredia no ha tenido intromisión en el gobierno ni lo tendrá. Muy bien. Yo soy el vocero del gobierno. Este es el de Comercio. En declaraciones desde el Palacio de Gobierno tras la sesión del Consejo de Ministros, el Premier dijo que es necesario para sacar adelante los proyectos de ley que el Ejecutivo tenga aproximaciones y coordinaciones con los distintos grupos políticos. Por supuesto que se hace coordinación con la bancada y dentro de la bancada hay un espacio que corresponde a organizar al propio partido político. Es allí que se realizan coordinaciones con su presidenta, que es Nadine Heredia. Entonces, sí ha habido pues coordinaciones con la señora Nadine Heredia para los temas de bancada, que son los temas políticos. Usted lo ha dicho acá, entonces ¿cómo ahora nos dice que no ha habido ninguna, señor Cornejo? Para que responda, señor René Cornejo. Por su intermedio, señor presidente. Las respuestas que he dado corresponden a lo que ha sido la citación en el sentido que ha habido injerencia en el manejo del Ejecutivo, despacho, cosa que no ha habido en absoluto. Debo indicar, como parte del contexto, que la señora Heredia fue designada presidenta del partido a finales del 2013, en diciembre del 2013, es decir, pocos meses antes que tocara asumir la función, y que en tal sentido, en el contexto de las coordinaciones con la bancada, la designación de la señora Heredia, pues para efectos de lo que es la coordinación de la actuación de las bancadas, este era un rol nuevo, porque antes, como digo, la señora Heredia pues, tenía función, vamos a decir, preponderante en el partido político, no tenía la presidencia en todo caso, pues para efectos de lo que es presencia en el Congreso, pues se iba a participar para efectos de coordinar con la bancada del Partido Nacionalista. Cada sector, y en este caso me toca referir lo que ha sido mi actuación en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, pues cuando se trata de acudir al Congreso, sea para citaciones, sea para presentar proyectos de ley, pues es necesaria la coordinación con los grupos políticos a efectos de poder dar las instituciones, la información y de ese modo pues transparentar los temas de manera tal que en el Congreso sea el más adecuado según las políticas de gobierno. Ese espacio era el único que efectivamente existía, además era bastante entonces haya desmentido las declaraciones que están consignadas en los medios de comunicación y que yo he leído, presidente, hace algunos minutos, quiere decir entonces que han habido reuniones de coordinación política con la bancada en presencia de la señora Nadine Heredia en su condición de presidente del partido. Las reuniones obviamente no se hicieron aquí en el Parlamento, tampoco se hicieron en el local del partido. ¿Se hicieron dónde? ¿En el despacho de la señora Nadine Heredia en la ala de este Palacio de Gobierno? Para que responda, señor René Cornejo. Puedo dar, digamos, una información sobre ello, porque en mi caso fue las veces que tuve que coordinar el tema de la investidura, conversé con ella telefónicamente, pero la mayor parte, probablemente por la que cercanía que tenía con el congresista Otárola, que en ese momento era el presidente del Congreso, pues la realizaba con el congresista Otárola tanto por teléfono y en el caso del congresista Otárola también en la oficina. No he tenido ningún tipo de coordinación personal a este respecto con la señora Heredia. Y respecto de lo que se dijo anteriormente, reitero, temas de despacho en lo que corresponde a la función del Ejecutivo con ministros no se ha dado. Las coordinaciones serán para presentaciones en comisiones como esta, a efectos de coordinar la acción parlamentaria. Colega Mauricio Mulder. Presidente, lo que el señor Cornejo declaró en su momento, y es importante, presidente, porque esas declaraciones son las que motivaron que un grupo político cambiara su voto el día de la investidura. O sea, ya es un tema de envergadura política que tenía que ver con la estabilidad incluso del mismo gobierno. Señala, dice, entre comillas, esto está
perfectamente, entre comillas, y se lo voy a alcanzar al señor. Esto es el diario, parece que es el diario El Comercio. No, Perú 21 también. Dice, comillas, por supuesto que se hace coordinación con la bancada. Eso lo acaba de decir ahora también. Y dentro de la bancada hay un espacio que corresponde a organizar al propio partido político de Gana Perú. Es ahí que se realizan coordinaciones con su presidente. Diario Correo. Sobre el caso del premier René Cornejo es la pregunta. Hay otro episodio donde despotrica de él por haber puesto la cabeza de Nadine en bandeja de plata. Contesta Omar Chejade. Bueno, fue un sábado que nos convocó de urgencia a Palacio de Gobierno, se refiere a Ollanta Humala. Y él solo y los más cercanos colaboradores. Humala estaba ofuscado y despotricaba contra Cornejo. ¿Quién se ha creído? ¿Quién le dijo que iba a delinear la cancha? Que no iba a permitir intromisiones. ¿Ya no se acuerda que Nadine iba al ministerio a ayudarlo? ¿Que Nadine le colaboraba? Y suelta esta frase de bronce. Todo esto es Chejade Dixit. Desde hoy día les instruyo a ustedes para que lo fiscalicen a René Cornejo. Llámenlo por teléfono, contrólenlo. O sea, dice Omar Chejade, nos está pidiendo que lo boicoteemos. Y todo por defender a su esposa. No, por favor, denos su comentario. Para que responda el señor René Cornejo. Lo que puedo comentar respecto es lo que comenta el señor Chejade, es respecto a los temas fácticos. La señora Heredia no visitaba el Ministerio de Vivienda, no tenía yo ningún tipo de
relación con ella con respecto a lo que se hacía en el ministerio, pues son testigos todos los alcaldes, funcionarios del ministerio, que los temas los dirigía lo más posible de manera directa en sus nuevos proyectos, los temas técnicos, de manera tal que, número uno, respecto al tema de las supuestas visitas y apoyo, pues eso jamás existió. Sobre si lo dijo o no el expresidente Humala, es un tema que habría que verificarlo. Y con relación a que este boicot se haya dado, sí debo comentar que, como ya indiqué al inicio, yo no era el partido, yo era un invitado. Ciertamente eso supuso que vaya desarrollando una relación con señores congresistas del partido de gobierno para efectos de la función del ministerio, que, como creo yo es natural, nunca fue de la confianza y de la fluidez que hubiera sido en otro caso, en el caso que hubiera sido del partido de gobierno. Y efectivamente este apoyo, sobre todo cuando estuve en el Consejo de Ministros, en toda situación política que hubiera esperado que sea, digamos, más firme, en mi opinión, no se dio, y de hecho eso fue parte de las razones por las cuales finalmente renuncié. Colega Mauricio Molina. Presidente, para dar oportunidad a otros parlamentarios, mi última pregunta va a ser, dice, las condiciones no se dieron y por eso renuncié. ¿Qué condiciones? No se entiende bien, porque es obvio que hubo un contexto político en esa renuncia. Hubo una circunstancia que motivó el fin de una gestión que había sido bastante accidentada en función de haber tenido el episodio de que se le rechazara una investidura. No hubo allí un deterioro de una relación con el presidente de la República. ¿Sintió usted que en la etapa en la que tuvo la investidura hasta que se motivó su renuncia se deterioraron, se enfriaron, se distanciaron las relaciones con el presidente de la República? ¿O sintió usted en algún momento que la bancada parlamentaria efectivamente lo hostigaba o trataba de no defenderlo cuando algunos congresistas de la oposición, particularmente el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, lo atacaban? Y cuando vino la circunstancia que determinó este reportaje de prensa en el que aparece un asesor suyo implicado en un tema, etcétera, no vamos a profundizar en el tema, pero que motivó su caída, ¿no sintió usted que como que la bancada no lo respaldó en función de este antecedente del documento que usted suscribió diciendo que la señora Nadine Heredia no iba a tener mayor injerencia? Para que responda, señor René Cornejo. Como he comentado, la situación política, y yo creo que es un tema en el cual, además todo esto era público, era bastante compleja. Lo que se requería del gobierno era, a nivel político, pues una cohesión. Yo no sentía que esa cohesión necesaria se diera para llevar adelante el gobierno. No olvidemos que se estaba a puertas de la elección del presidente de la mesa directiva, del Congreso, y la situación política pues no colaboraba con ello. Fue una valoración de mi parte el que mi presencia, dado que no había esa cohesión política dentro del gobierno, por la razón que fuera, ya no me toca interpretar a mí si esto fue motivado por razones que escribe el congresista Mulder u otras, pues aconsejaban, y esa fue mi decisión, que se la planteé al señor presidente, y de hecho tuvimos hasta 3 reuniones a efectos de poder definir mi salida del gobierno, puesto que la motivación mía era el de dar el espacio para que políticamente se diera una solución y pudiera enrumbarse este fortalecimiento que en mi opinión se requería en el plano político para el gobierno en ese momento. Colega Segundo Tapia, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Para saludar al señor Cornejo, quisiera que nos diga cuál fue su motivación máxima para firmar este documento. Recuerdo en el pleno nos decía no permitir injerencia en asuntos de gobierno de Nadine Heredia, ¿no? Entonces, ¿cuál fue su motivación para que al final tendría que firmar ese documento que nos presentaron ese día en el pleno, ¿no? Para que responda, señor Cornejo. Sí, pues también, señor presidente. Como ya comenté, en las conversaciones que tuve con distintas bancadas, no solo fue con la del PPC, efectivamente existía esta situación en la cual, por las condiciones políticas,
algo que de suyo era natural, como digo. O sea, no se requiere que alguien declare que va a hacer lo que corresponde hacer. O sea, eso está implícito, digamos, en el accionar. Efectivamente, nosotros convinimos en hacer un comunicado de prensa que se emitió, que fue público, a efectos de respaldar lo que había sido la declaración que, en mi entendido, era la más importante, este compromiso político que se ha asumido no solamente con la bancada del PPC, sino con otras con las que se había conversado, a efectos de darle una salida a este impasse, que era el de la falta de voto de investidura para el nuevo gabinete. Colega Tapia. Presidente, decirle si nos confirmaría acá que usted sí tuvo coordinaciones con Nadine Heredia, toda vez que en su momento dijo que usted coordinaba con ella, por ejemplo, y como lo hacía también con otra bancada, ¿no? Nosotros, con nuestra bancada, nunca se hizo eso, ¿no? Pero usted dice con las otras bancadas. Y lo hacía, usted dice que coordinaba como lideresa del partido de gobierno y de la bancada de gobierno, y coordinaban para proyectos de ley. ¿Nos confirma esto? Para que responda el señor René Cornejo. Para efectos específicamente de la investidura, coordiné con el señor presidente para efectos de hacer, digamos, las coordinaciones previas a la presentación. Se me indicó que los temas de bancada los coordinaba con la presidenta del partido y con el presidente del Congreso en ese momento, el congresista Otárola, y en concreto con el congresista Otárola, que es con quien hice, digamos, la mayor parte de coordinaciones. Él me indicó que se va a encargar de acercarse y conversar con el resto de organizaciones políticas. Llegamos a la primera investidura sin haber, en mi caso, hecho una coordinación directa con las bancadas. Después del impasse, pues decidí hacer coordinaciones directas, en coordinación con el congresista Otárola en ese momento, a efectos pues de esclarecer la situación de impasse y poder darle una salida, la que fuera mi desistimiento, sea el que fuera, y bueno, derivó en lo que el día de hoy es público. Colega Tapia. ¿Cuántas veces, más o menos, si ponemos un número, haya coordinado directamente con Nadine Heredia temas como los proyectos de ley? ¿Serán unas 20, 15, 30 o 40 veces? Para que responda, por favor. En mi caso, cuando estuve en la presidencia del Consejo de Ministros, no coordiné con ella más allá de la conversación inicial respecto a cómo se iba a procesar el tema de investidura. ¿Y cuando era ministro de Vivienda? Para que responda, señor René Cornejo. Mientras era ministro de Vivienda, no se da esa coordinación, porque como comenté antes, la señora Heredia fue designada presidenta del partido recién a finales de 2013. Y las coordinaciones se realizaban a través de los coordinadores parlamentarios y, cuando era necesario, a través de reuniones directas con señores congresistas. Colega Tapia. Retomando lo que dijo el congresista Mulder en el tema del congresista Omar Chejade, donde dice: Nadine Heredia iba al Ministerio de Vivienda a ayudar a René Cornejo. Como aquí nos ha dicho el ex premier, de que no iba al Ministerio de Vivienda. Es más, Omar le dice, Nadine colaboraba, ¿no? Entonces, ¿dónde se reunían? O si no era el Ministerio de Vivienda, porque ahí obviamente se registra pues quién entra, sale, etcétera. No sería muy alarmante decir Nadine Heredia está ingresando, ¿no?, aquí al Ministerio de Vivienda, ¿no? ¿En dónde se reunían? Porque es el esposo de la señora Nadine Heredia, el señor Ollantumala, que dice, ya no se acuerda que iba al ministerio a ayudarlo. Nadine colaboraba, ¿no? Entonces, ¿dónde se reunían? Porque incluso ahora nos ha dicho de que cuando era premier ya no se reunían, era a través de intermediarios, etc. Pero, entonces digo, como ministro de Vivienda sí. Y si no era el Ministerio de Vivienda, ¿dónde se reunían? Para que responda, señor René Cornejo. Señor presidente, por su intermedio. Esas reuniones nunca se dieron. El señor Chejade indica de que esos fueron los dichos del señor presidente, pero no son ciertos. No había razón, esas reuniones nunca se dieron, y como ya comenté, en el ministerio y con los alcaldes y con todos con los que se hacía la gestión pueden dar fe de que la dirección de los temas, en la mayor parte de casos, se da directamente por parte de mi persona,
tratando por supuesto de cumplir con los objetivos del sector. Así que tales reuniones no se han dado de ninguna manera, ni de manera virtual ni presencial, porque no tenía sentido, no había necesidad, no había ninguna razón para que se diera. ¿Cuál de Tapia? Se comunicaban mediante ya sea teléfono, correos, y si lo hicieron, podrían dejarnos también los teléfonos con los que se comunicaban y también los correos con los que se comunicaban. Para que responda el señor René Cornejo. Mi relación con la señora Heredia, quien conocí el día que juramenté como ministro de Vivienda en julio del 2011, era la relación básicamente hasta antes de la presidencia del Consejo de Ministros y la asignación de la señora Heredia como presidente del partido, la que corresponde con la esposa del presidente. Es decir, básicamente cuando la veía, pues saludarla, y en las reuniones sociales que se organizaban, en las cuales asistía, pues nuevamente saludarla. No era cercano a ella en absoluto, así que simplemente era un tema de cortesía, así que no ha habido más relación que eso. De todas maneras, presidente, sería importante que nos deje los teléfonos por lo cual se comunicaba con Nadine Heredia y también su teléfono del señor Cornejo, ¿no? Y para terminar era de que justamente pues cuando con el señor Cornejo, René Cornejo, es nominado para asumir el primerato y venía a solicitar la confianza, es que justamente teníamos referencias ya de que se estaba dando este tema, ¿no? De que era, como que tenían, cierto poder la señora Nadine Heredia y que conversaba con el señor René Cornejo a través del Ministerio de Vivienda y de pronto lo promovían para ser premier. Entonces eso era pues la gran duda de todos los congresistas de ese día. ¿Por qué creen que al final usted terminó diciendo de que no permitiría injerencia en asuntos de gobierno de Nadine Heredia? Y eso yo diría, presidente, de que incluso al final termina pues con lo que se manifestó anteriormente, ¿no? Ese sábado, que estaba Humala ofuscado y despotricaba contra Cornejo, ¿quién le dijo que iba a delinear la cancha? Que no iba a permitir intromisiones. Entonces ahí donde cita pues la famosa frase, ya no se acuerda que Nadine iba al ministerio y Nadine colaboraba. Y es más, suelta la frase de bronce: desde hoy en día les instruye a ustedes que lo fiscalicen a René Cornejo, que lo llamen por teléfono y que lo controlen. Y incluso ahí Omar Chejay dice, pues entonces nos está pidiendo que lo boicoteemos, que todo por defender a su esposa. Eso implica que usted, cuando dijo no permitir injerencia en asuntos de gobierno de Nadine Heredia, ya prácticamente estaba delineando la cancha y iba a tener consecuencias. Para que responda, señor René Cornejo. Por su intermedio, señor presidente, quisiera que me precise la pregunta o si es un comentario general sobre las circunstancias. Disculpe, señor congresista. Sí, lo preciso. Es decir, que a partir de ahí, de que ya no tenía, porque hasta ahora no nos ha revelado las conversaciones que, de repente haga un esfuerzo por hacerlo. Pero cuando usted fija esa línea, vale decir, usted ya tuvo problemas con el señor Ollanta. Y entonces, de hecho, que ya incluso la bancada ya no lo iba a apoyar. Y lo concreto es de que prácticamente ahí se selló un inicio de que ya no le apoyó el presidente de la República en futuras gestiones que estuvo ya como premier. Para que responda el señor René Cornejo. Sí. En honor a la verdad, yo no noté de parte del señor presidente de la República una relación distinta. O sea, me seguía dando el apoyo, la confianza para efectos de las acciones que están desarrollando en ese momento. Recordemos que también era una circunstancia como parte de la situación política. Había una huelga de médicos que venía de bastante tiempo. Estaba el tema de la minería ilegal. También la agenda, temas muy complejos que requerían un trabajo bastante estrecho con el señor presidente. Y reitero, en honor a la verdad, esa relación y ese apoyo en los temas operativos, en los temas del día a día del trabajo, pues yo no noté que hubiera ninguna mengua al respecto. Por tanto, de ese lado, y nuevamente, no me consta que sea cierto que el señor presidente de la República haya mencionado esto, pero ya mencioné respecto al tema de que si hubo visitas, no hubo ninguna visita, ya que efectivamente en la interpretación con los elementos que creo que son públicos para todos, el poder colegir si es que efectivamente
la situación fue como la que describe el señor Chejade. Colega Tapia. Para terminar, presidente, ya que trajo al recuerdo los 106 días de huelga médica, 156 días de huelga médica nacional, y yo le pedí al premier, en ese tiempo premier, usted 3 citas por escrito para que me reciba, o sea, reciba a un congresista, ¿no? Para ver este tema. Y dígase de paso, nunca me recibió. Nunca recibió a un congresista, no lo recibió. Fui 3 veces incluso, estuve esperando un día desde las 3 de la tarde hasta las 2 de la madrugada. Y nunca lo recibió. Y yo quería decirle de quién vino esa orden de no recibirme. O no recibir a un congresista, ¿no? Me parece, o sea, algo delicado, ¿no? O sea, yo solamente quería ver qué es lo que pasa con los colegas médicos que ya tenían 156 días de huelga. Y entonces, para concluir, ¿la orden era de usted? ¿O es que la orden era de Nadine Heredia o del señor Ollanta Humala? ¿No? Eso quería que... y con eso termino, presidente. Para que responda el señor René Cornejo. Como lo expresé públicamente en su momento, el tema de la huelga médica era un tema que estaba siendo liderado y donde la representación del gobierno estaba en manos de la ministra de Salud en ese momento. No consideraba, y fue mi decisión, el que se acudiera a instancias distintas que aquella que se había definido, que era la de la ministra de Salud, quien estaba en ese momento liderando las negociaciones y manejo de la situación, que de suyo era un tema bastante complicado. Yo consideraba de que establecer canales alternativos lo que iba a hacer era debilitar una negociación apropiada con el gremio médico. Colega Víctor Albrecht tiene uso de la palabra. Gracias, presidenta. Gracias, presidente. Gracias a los colegas presentes por su intermedio preguntarle al señor René Cornejo. Parece que ya el libreto de los funcionarios está bastante aprendido. Todos manifiestan de que nunca se reunieron con la ex primera dama, que nunca participó de los consejos de ministros, que nunca tuvo coordinaciones con ninguno de los ministros, y creo que la opinión pública sabe la verdad. Mi interrogante es, ¿de qué forma o de qué manera se realizaban las coordinaciones en vista de lo manifestado por el congresista Mulder, de que se habrían o se hacían coordinaciones con los presidentes de los partidos políticos? Las coordinaciones se hacían vía telefónica, a través de documentos, a través del WhatsApp, del Internet, de los correos electrónicos, porque por su intermedio no ha respondido cuáles son los números de teléfonos con que él se comunicaba con la ex primera dama, cuál es el número de celular que él utilizaba como premier, también como ministro en el despacho de vivienda. Eso es necesario para hacer una fiscalización de las llamadas telefónicas. Y un interrogante, si se manifiesta que hay ya coordinaciones con los miembros o representantes de los partidos políticos, ¿qué temas se trataban? No solamente con usted, sino con todos los ministros que podían participar de estas reuniones como usted lo ha manifestado. Para que responda el señor René Cornejo. Como yo había comentado antes, la intervención de la señora Heredia se dio a partir de su designación como presidenta del Partido Nacionalista. Y fueron indicaciones del señor presidente que para efectos de las coordinaciones con la bancada, pues se coordinaba con ella. Mi relación con ella, y la única, fue para efectos de investidura, con quien lo que coordiné, y fue a través del teléfono interno de Palacio, que hiciera las coordinaciones debidas con el congresista Otárola. Y es lo que hicimos, con esto estuvimos trabajando. Luego, como ya comenté, para efectos de resolver el impasse, ya directamente yo acudí a convocar y tomar contacto con algunas bancadas, y con el resultado que ya se ha comentado. Y con relación a los números telefónicos, pues los pediré a las entidades porque son números de las mismas, y para efectos de, por supuesto, ponerlos a disposición de la Comisión de Fiscalización. Colega Víctor. Presidente, ¿no recuerda por su intermedio entonces los números telefónicos por los cuales recibía las llamadas de la ex primera dama o presidente del partido? Y tampoco recuerdo los teléfonos que utilizó
durante tanto tiempo como ministro de Vivienda o como premier? Efectivamente. Sí, adelante, señor. Los teléfonos que nos eran suministrados por los sectores, por la parte de la administración, a veces los cambiaban, y efectivamente no recuerdo los nombres, los números de los mismos, pero los puedo solicitar y los pongo a disposición de la comisión a efectos de que se hagan las investigaciones que sean requeridas. Y respecto de que sean los números con los cuales yo me comunicaba, lo cual sugiere que había una familiaridad y una coordinación permanente, pues esta no existía. Yo lo he comentado antes, las conversaciones que he tenido con ella con relación a los temas del Congreso, que serían temas que sí tienen relación con el quehacer, con mi quehacer y con lo que era mi función, se limitó en este caso a las circunstancias de coordinar el tema de investidura. Previo a eso, no se habían dado este tipo de coordinaciones porque no estaba, digamos, yo no tenía ninguna función política hasta donde yo entendía. Una interrupción, por favor. Sí. Señor René Cornejo, usted está manifestando ya en 2 o 3 oportunidades que las coordinaciones que usted ha realizado con la señora Nadine Heredia se circunscriben al hecho del voto de investidura, ¿correcto? Explíquenos, por favor, a qué se refiere. Señor presidente, como comenté, para efectos del voto de investidura, pues coordiné con el señor presidente cómo se iba a manejar el tema. Yo no conocía, cuál era la mecánica de esto. Me indicó que había que coordinar con la bancada, y como la señora Heredia había sido una miembro del partido, era la coordinadora política que también iba a intervenir en esto. Me comuniqué con ella, me dijo que coordinara con el congresista Otárola, que a la sazón era el presidente del Congreso. Y de ahí para adelante son las coordinaciones que realicé con él. Reitero, luego de la primera votación fallida, ya yo mismo tomé contacto con bancadas a efectos de poder establecer los términos en los cuales se podía dar salida al entrampe político que se había dado. Por mandato de la Constitución, el voto de investidura tan solo relaciona y comprende al Ejecutivo y al Legislativo, no comprende a ninguna otra persona. Entonces me gustaría, por favor, si fuera tan amable, ahonde en esas coordinaciones que realizó con la señora Nadine. ¿Qué tipo de coordinaciones? ¿Cuáles fueron esas coordinaciones? Explíquenos, por favor. Como comento, la coordinación se limitó, dada la indicación que me habían dado, a que coordine con el presidente del Congreso, a la sazón, el congresista Otárola. Y las coordinaciones que hice con él, con relación desde los temas administrativos, de cuándo se iba a hacer, había un tema, por ejemplo, que definir qué fecha, porque si mal no recuerdo, se establece que hay un mes para que se haga la presentación al Congreso, cuál era el mejor momento, coordinar con él cuáles eran los temas que interesan al Congreso. Y de ahí para adelante, como comento, más allá de esta intervención de que coordinaba directamente con el congresista Otárola, no ha habido más intervención por parte de la señora Heredia. Señor René Cornejo, con toda la amabilidad, le voy a hacer recordar que esta comisión tiene facultades de comisión investigadora. Y en realidad, noto claramente, usted manifiesta, hice coordinaciones para el voto de investidura con la señora Nadine Heredia. Y luego nos dice de que la coordinación ha sido para que ella le diga, coordina con el señor Frei Otárola. En realidad, esto no tiene mucha lógica. Y yo, en realidad, le invoco que nos explique la verdad de los hechos, porque de mi punto de vista, disculpe, eso no es coherente. Nadie le dice, coordine usted con la señora Nadine Heredia, y va ahí y dice, coordina pues con... Entonces, ¿qué tipo de coordinación es esa que usted además lo acaba de admitir acá en esta comisión? Sí. Sí, para que nos responda, por favor. Sí, señor presidente. Como ya he indicado y reiterado previamente, la coordinación, la única que se realizó de mi parte, fue esa. Que coordinar los aspectos de la presentación en el Congreso con el congresista Otárola. Esa fue la única indicación, fue la única coordinación que se hizo, y no hubo más, y no se necesitaba más, porque como comento, cuando conversé con el congresista Otárola, me indicó de que él se iba a encargar, que coordinábamos, que coordiné la fecha que era más adecuada, y en este contexto es que se dio la presentación. Sí, colega Víctor Alderich. Antes de hacer una interrupción para culminar, sería interesante, presidente, que a través de
la mesa directiva, se cite también al ex jefe del Congreso, el señor Otárola, para que manifieste o aclare esta situación en vista de que ya su nombre y está participando en diferentes diálogos aquí en esta reunión. Quería reiterar que se cumpla con la entrega de los números de celulares que se utilizaron como premier o como ministro en el despacho de vivienda. Sí, cedo la interrupción al congresista Tapia. Tiene la interrupción, colega Segundo Tapia. Gracias, presidente. Realmente nosotros teníamos el concepto de que uno de los ministros más preferidos de Nadine Heredia era René Cornejo, Ministerio de Vivienda. Entonces no nos caía de casualidad que sea propuesto para premier, ¿no? Pero ahora nos dicen, como ellos, que no habían llamadas, no había reuniones, o sea, entonces un poco que de alguna manera yo le pido que se esfuerce en recordar. Y, presidente, teníamos este concepto que también lo tenía el presidente Ollanta, ¿no? Dice, y ya no se acuerda que Nadine iba al ministerio a ayudarlo. Nadine colaboraba. Y entonces, presidente, yo quería decirle ahí, miren, yo estuve en la comisión Martín Belaúnde Locio, fui secretario y también estuvo con el congresista Mulder, y justamente hay una declaración que lo hace, que hace Martín, y lo traduce en el diario El Comercio, ¿no? Donde dice que en el Ministerio de Vivienda se pagaban comisiones del 5%, que pagaban los alcaldes en el Ministerio de Vivienda y que era para el fondo Nadine Heredia. Esas son declaraciones de Martín Belaúnde Locio. Entonces queríamos, dado que hay muchos alcaldes que acudían justamente al Ministerio de Vivienda y bueno, teníamos presente de que ahí pues era su ministro preferido de Nadine Heredia, ¿no? Entonces que nos diga si esto ha tenido algún conocimiento que se ha dado de repente dentro de su ministerio y que si esto también ha tenido referencia, si esto era para el fondo de Nadine Heredia. Entonces, puntualmente, ¿no? Que nos diga esa respuesta. Para que responda, señor René Cornejo. Bueno, es algo que tendría que aclarar el señor Martín Belaúnde, quien hizo esa aclaración. No tengo, por supuesto, ningún conocimiento si este tipo de actividades pues habrían sido denunciadas inmediatamente, porque es directamente un delito. Y con relación a la percepción que podría haber existido de que hubiera alguna preferencia por parte de la señora Heredia, pues es un tema que habría que más bien indagarlo entre quienes tenían ese concepto. Ya he comentado que lo que sí existía era una relación muy cercana con el señor presidente, con quienes efectivamente viajábamos a menudo, hacíamos inspecciones de obras, hacíamos eventos en Palacio, con participación del señor presidente, con los señores alcaldes, y había en ese sentido una relación y una coordinación intensa con el señor presidente, siempre en el marco, por supuesto, de las responsabilidades, porque ahí debo mencionar que mi trato y relación con el presidente siempre fue la que corresponde con el señor presidente de la República, su investidura. Si bien esto como tema anecdótico, si él me tuteaba, pues yo siempre lo he tratado como corresponde en función de su investidura con el señor presidente de la República. El colega Marco Miyashiro tiene la palabra. A través de la presidencia saludo al señor René Cornejo y quería especificar parte de la pregunta del señor congresista Segundo Tapia, en el sentido de, ¿conoció en alguna oportunidad al señor Martín Belaúnde Locio? Por cuanto a través de esas empresas Antalsi y el Grupo Ortiz, gran parte de sus trabajos, licitaciones ganadas, fueron una correspondencia al favor político que le hizo a Nadine Heredia. La primera parte de la pregunta. La segunda parte era, usted ha estado como ministro de Vivienda, que precisamente se dedica o está relacionado con la actividad de la construcción, y como presidente del Consejo de Ministros, tiene a los ministros como sus colaboradores más directos, y fue un escándalo periodístico los Cornejo Leaks. Y dentro de ello se resaltó la participación de la señora
Cecilia Blume, quien es o era socia en ese tiempo de la hermana del señor ministro de Economía. Y también se hicieron escándalos por, aparte de la ley de la Coca-Cola, la norma que permitió a la empresa representada por Cecilia Blume, Examar, ampliar la temporada de la pesca de la anchoveta. ¿Hubo alguna coordinación con usted? Gracias. Para que responda, señor René Cornejo. Sí, muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Con relación al primer punto, no conozco al señor Martín Belaúnde del Ocio. Y otro tema que también es concurrente allí es que la mayor parte de obras que se hacen en el sector, en función de la ley, corresponden a las municipalidades. Lo que hacía el ministerio era hacer transferencias financieras y quienes se encargaban de los concursos, licitaciones y ejecución son las municipalidades, en algunos casos gobiernos regionales y empresas de prestadores de servicios de saneamiento. Y con relación al tema de este correo, que efectivamente después de mi salida de la PCM, ocurrió efectivamente el hackeo de mis cuentas de correo. El correo al que se refiere el señor congresista es la copia que me envía la persona que esto indica de un correo dirigido a otra persona. El correo se recibió, no se contestó y por supuesto no se tomó en consideración en absoluto para ningún tipo de acción, comentario ni nada porque no correspondía. La pregunta, colega Marco Miyashiro. Permítame incidir en este tema de las coordinaciones con la ciudad Nadine para el voto de investidura. ¿Cómo se hizo esa coordinación? ¿Conversó personalmente con ella? ¿Lo hizo por teléfono? ¿Por correos? ¿Por qué medio coordinó con la ciudad Nadine Heredia? En función a la indicación que había coordinado con el señor presidente, pues le llamé y me dijo, pues, coordina este tema con el señor, con el congresista Otárola, y es lo que procedí a hacer, y esa fue toda la coordinación. Fue una cosa muy breve, como digo, telefónica, la verdad que en su momento fue un tema absolutamente operativo, si se quiere, para efectos de poder cumplir con una presentación adecuada en el Congreso y, como digo, se desarrolló en coordinación con el congresista Otárola. Quiero, señor René Cornejo, por favor, que quede claramente establecido. Entonces, nos está diciendo entonces que el presidente Ollanta le dijo a usted, para el voto de investidura, coordine con la señora Nadine Heredia. Y luego ella le dijo que coordine con el señor Frío Otárola. Eso nos está diciendo, ¿no? Yo ya había coordinado con el señor Frío Otárola, y en función de la indicación que era de corte político, porque entiendo que para efecto de investidura se tiene que coordinar políticamente con los grupos que están en el Congreso, es lo que yo había, digamos, averiguado de las anteriores presentaciones en el Congreso. Pues se trataba de coordinaciones de tipo político, entendí que en ese contexto pues tenía sentido, y en este caso particular se refirió a esta coordinación que acabo de comentar. Y como digo, en lo concreto y específico, la coordinación se hizo con el congresista Otárola. Señor Rey Cornejo, una vez más le aviso, le invoco que usted puede pasar a la condición de investigado, porque usted está negándose a contestar las preguntas. La pregunta es clara. Usted acaba de decirnos que el presidente Ollantumala, a consecuencia del voto de investidura, le dijo que coordine con la señora Nadine Heredia. ¿Eso es cierto? Sí, señor congresista. Gracias. Entonces, en ese objetivo, en ese mismo canal, entonces el presidente de la República le dijo para el voto de investidura que por mandato de la Constitución tan solo es un acto que corresponde al Ejecutivo y al Legislativo, le dijo que coordine con la señora Nadine Heredia. Usted, a la luz de los hechos,
¿Cree que estuvo correcta esa coordinación como primer ministro, coordinar con ella autoinvestidura? ¿O cree que fue un error? En realidad fue una